Gracias por continuar con nosotros y ya en el set está nuestro invitado de esta noche, que es el joven Javier Ubiera, quien es abogado, ¿verdad? Y es miembro importante de la juventud, me imagino, por su edad, de la Fuerza del Pueblo, pero también está en la Junta Central Electoral, señores, batallando con todo este proceso. Y bueno, hemos querido traerlo para conversar un poquito con él esta noche. Javier, buenas noches, iba a decir buenos días. Casi ya estamos el otro día, pero bueno. Buenas noches, Lenny. A ti, gracias por permitirnos estar en tu espacio y dirigirnos a todo tu público. Bueno, creo que lo has definido de la mejor manera. Es una batalla. Es una batalla que libramos en la Junta Central día a día, tratando de entrar a la Junta en legalidad y de tener unos comicios que en realidad... Pero Castaño como que no quiere, o sea... uno no lo ve como en disposición de verdad que la cosa se haga de la mejor manera. Entonces, primero quisiera saber tu opinión en torno a estos comentarios que se andan diciendo y hechos puntuales también respecto al señor Almagro de la OEA. Esta reunión tú me dices que ya está confirmada, pero ¿a qué fueron allá funcionarios importantes y cercanos al gobierno del presidente Medina, a que fueron allá y ahora sabemos que de esta reelección que él está aspirando y uno como que hace una mezcla? Dime, ¿cuál es tu opinión en torno a esto? ¿Tú crees realmente que podamos tener esperanza de que la OEA realice ciertamente una investigación que dé al traste con lo ocurrido el pasado 16 de febrero? Bueno, así como dices, bastaba simplemente con que la Junta Central Electoral solicitara a la OEA que realizara la investigación a los comicios. Con eso era suficiente, no era necesario que funcionarios del Estado, del gobierno actual, se trasladaran allí. Pero bueno, ya sucedió. Ahora para nosotros los partidos políticos lo más importante es la reunión próxima que debe de venir luego del acuerdo firmado hoy entre la OEA y la Junta Central Electoral, donde nos expliquen cuáles van a ser los marcos en el cual se va a desarrollar esta auditoría. De ahí vamos a ver si vamos a un proceso de auditoría diáfano, si vamos a un proceso de auditoría claro y objetivo, no como la auditoría de Alhambra, que al día de hoy todavía no tenemos... Y Alhambra no ha dicho nada, no ha dicho nada. Alhambra lo que dio fue una rueda de prensa. No queremos que digan nada, queremos ver el informe detallado que se nos entrega a los partidos, lo hemos solicitado por escrito. O sea, que para decir que todo estaba bien, no entregó un informe que avale lo que dijeron. Bueno, los partidos políticos no tenemos ese informe. Pero eran los partidos porque fueron los afectados. Es así. Yo no quiero que tú me des una declaración de prensa, yo quiero que tú me enseñes el informe, es lo que avala una auditoría. Al día de hoy todavía la auditoría de Alhambra no se conoce en el país. Pero esto es inaudito. Pero bueno, dime algo, Javier, de ser cierto, y no quisiéramos que fuera así, ¿a qué nos estaríamos enfrentando? Porque hay mucha gente que quizás siente una frustración, pudiéramos decir así, una decepción, pensar que realmente si el gobierno insiste en hacer las cosas mal hechas para imponerse, la gente no se motive, tenga miedo que pueda pasar, pero ciertamente se van a salir con la suya, es lo que pudiera preguntarse la gente. De ser cierto todo esto y no se llegue a una conclusión fehaciente de lo ocurrido, ¿qué podemos esperar el próximo 15 de marzo? Bueno, es evidente que el gobierno viene en acciones constantes tratando de perpetuarse en el poder. No solo las elecciones fraudulentas del 6 de octubre, no solo las fallidas elecciones municipales del 16 de febrero. Tenemos que trasladarnos más atrás e ir a la aprobación de la ley de partidos, e ir a la aprobación de la ley electoral. Tenemos que remontarnos. Eso fue algo... Es todo un ciclo que va mucho más atrás. Tenemos también que remontarnos al intento de modificación de la Constitución que venció el pueblo dominicano, que venció Leonel Fernández. No, pero no fue que el presidente, por ser un demócrata, dijo que no iba a ir. ¿No fue eso? No,
No. Aquí tenemos que estar claros. Si algo venció la modificación a la Constitución dominicana fue el pueblo dominicano que se oponía a esa modificación a la Constitución y Leonel Fernández, que si a un líder hay que reconocerle que plantó una posición en cuanto a eso desde temprano y que así lo ha hecho en el ejercicio de su carrera política. En el primer gobierno, 1996-2000, tuvo la oportunidad de modificar la Constitución para perpetuarse en el poder, no lo hizo. Recordemos aquella frase del presidente del Senado en aquel entonces, Amable Ariztí, que dijo al presidente que se ponga los pantalones. Luego, en el 2004-2008, se reelige porque así estaba establecido, no modificó para eso. En el 2012 también tenía la oportunidad de hacerlo y tampoco lo hizo, porque es un demócrata a carta cabal y no cree en una modificación a la Constitución que vaya en beneficio de quien esté gobernando. Así hizo una modificación, la más consensuada de todas. Pero dicen que eso fue que a propósito con un tigueraje del presidente Fernández para beneficiarse de cualquier manera. Es que sus acciones están ahí. Ya te hice un recuento de cuáles han sido sus acciones. Ante eso, ¿cuál va a ser, qué van a decir de eso? O sea, ya te hice un recuento de cuál ha sido su historial en su carrera política. No modifica constituciones para beneficiarse de él propiamente. Javier, vemos que la oposición, o de manera más directa el PRM en el día de hoy, José Ignacio Paliza, pues ha dicho que a pesar, porque que yo me quedé así, ¿cómo? Porque él se cantó y se lloró, como decimos. Después de decir que ellos han propuesto cosas y el gobierno no ha querido, porque parece que no le conviene eso, y no ha cedido en nada de lo que quiere la oposición como condiciones para sentarse en ese diálogo, entonces dice, bueno, entonces nosotros vamos de cualquier forma a sentarnos en la mesa de las negociaciones. Pero ¿y qué se puede esperar de ahí si ya usted dijo que no? Entonces vemos un PRM de que propositivo, pero ¿qué se va a esperar de ahí? Yo no veo que se pueda negociar con un partido de gobierno que se quiere perpetuar en el poder, con un partido de gobierno que impuso los marcos normativos que hay en materia electoral, con ayuda del propio PRM en aquel momento, que ya hemos visto cuáles son los resultados. No sé a qué acuerdo se puede llegar con un gobierno que utiliza los fondos económicos del Estado a merced. Y eso vamos a dejar a Carolina y a su padre de lado, porque también ahí hay otros temas, señores. Recientemente salió un estudio de un economista, de José Presbot, que hizo un cálculo. Del 2014 a 2019 el Estado gastó un promedio de 200 y tantos millones en programas de asfalto. ¿Usted sabe cuánto lleva en enero del 2020? 1.200 millones de pesos. ¿Qué se puede negociar con un partido así? Creo que es una pérdida de la perspectiva del escenario político actual de parte del partido, pero entiendo que ellos tendrán sus razones. Esperemos que ahora, le vaya nosotros, la fuerza del pueblo, no le interesa, conversar bajo esas condiciones, ¿verdad? Claro que no. Deben de ser, si lo aceptamos, bueno, deben de ser de las condiciones, no que nos aprovechen a nosotros como partido, sino de las condiciones que puedan aprovechar a la población dominicana, porque este es un momento en el cual debemos de evitar una crisis mayor. Ya tenemos una crisis electoral. Que es el temor, ¿eh? Claro, es el temor. Como tú bien decías ahorita, si sucede algo, no será con bocinas o a vociferar cosas o con carteles que va a ir la ciudadanía a la Junta Central Electoral. La reacción va a ser otra. La reacción va a ser otra porque ya sería demasiado. Entonces eso nos hace reflexionar a nosotros a tener posturas firmes y que si nos sentamos a una mesa, a un diálogo, debe de ser con condiciones claras y concretas que vayan a favor de la ciudadanía, de la democracia y de la institucionalidad que muy bien ha sido lacerada por este actual gobierno del presidente Danilo Medina y el PLD. A propósito de estas movilizaciones, Javier, que se han dado frente a la Junta Central Electoral, jóvenes exigiendo, que ha dejado a todo el mundo estupefacto, sorprendido, porque creíamos que nuestra juventud estaba en otra cosa. Por suerte, vemos que no. Entonces, a raíz de todo esto y de la posición que desde vamos a no irnos tan lejos, desde la primaria, que fue objeto, según sus denuncias y acusaciones, el doctor Leonel Fernández, las primarias, bueno, ha tenido una posición todo el tiempo pues firme en torno a lo que es el gobierno y sus acciones. Entonces vemos
a esta juventud que algunos han dicho ya que directa o indirectamente ha sido motivado por ya luchas que el doctor Fernández está librando precisamente en el Congreso Nacional, aunque no se quiera decir. Y ha habido inclusive un hashtag de Leonel tenía razón. Fruto de esto, Javier, pues no puede sorprender que en las encuestas pues haya estado subiendo ahora en estos días, y de hecho de que ha habido mediciones de que ya está ahí pegadito con Luis y dejó al candidato oficialista muy atrás. ¿Tú sabes algo de esto? Sí, claro que sí. Ya Leonel le ha sacado la milla, la fuerza del pueblo le ha sacado la milla al candidato del O sea, ya le está diciendo a Luis, ven, que esos números son tuyos, eran prestados. Nosotros estamos firmes en un segundo lugar, y eso ha sido porque la ciudadanía ha visto, como tú bien dices, que Leonel tenía No, pero razón. es que ciertamente, o sea, es que vi a mucha gente hasta mofarse, incluyendo al presidente de la Junta Central Electoral, cuando decía, ¿cómo es a los periodistas? Sí. Método del ritmo, algoritmo, ¿cómo es? O sea, mofarse. Y los opositores en el gobierno, pues naturalmente diciendo que es el acostumbrado pataleo, el famoso pataleo, y que no se resignaba a perder. Eso era lo que se decía. Pero y ahora con esto que pasó el 16 de febrero, la gente definitivamente ha tenido que darle la razón al doctor Leonel Fernández. Sencillamente el tiempo le dio la razón. El tiempo fue la evidencia con todos estos hechos transcurridos recientemente para que se viera ante la ciudadanía que Leonel tenía razón. Por eso hoy el presidente Leonel Fernández está en un sólido segundo lugar. Hemos dejado atrás al otro candidato y vamos rumbo al primer lugar, sin dudas algunas. Ciertamente, en este proceso venidero, ya en mayo, y si podemos tener elecciones, ciertamente tú piensas que pudiera, seguro, todavía no sé si es muy extemporáneo hablar de esto, pero al final de la jornada pudiera haber un candidato electo en primera vuelta. Bueno, el panorama, para ser sincero, el panorama dice que no. Tenemos el panorama electoral ha sido reconstruido. Hay que decir que Leonel es el único político que ha tenido la capacidad de apenas de 3 meses de una división del partido bueno, saliendo, marcó un 18, un 20%. Y ya hoy a 4 meses estamos subiendo, ya estamos por los 30%, por encima ya del 30%. Solo Leonel Fernández tiene la capacidad de hacer eso. Es evidente que ha habido una recomposición del sistema de partidos. De las fuerzas, ¿verdad? Por lo que por el momento creemos que vamos a una segunda vuelta electoral. Pero Javier, por esa recomposición de 3 fuerzas principales. Y a propósito... Que aunque hay una que va bajando, todavía mantiene. Pero a propósito de esa que va bajando, que me imagino que te refieres al candidato oficialista, pero vimos que sorprendentemente también, porque aquí están pasando muchas cosas que la gente dice, pero ¿qué es esto? La vicepresidenta de la República, vimos cómo se unió, ¿verdad?, a la candidatura para acompañarlo en la boleta al candidato oficialista, pero tal parece que esto no le ha sumado. ¿Cuál es la percepción que tiene usted en torno a esta situación? Bueno, es evidente que esa candidatura fue elegida en un momento de desesperación del partido de gobierno. Eso evidencia... Porque inclusive se dice que estaban asignadas para otras personas. Es que eso evidencia, valga la redundancia, la caída que tenía, la caída libre que tiene el candidato del partido oficialista. Eso fue evidente que fue en un momento de desesperación. Como bien dice, se ponderaban otras personas, fue extemporáneo, nadie lo esperaba. Por eso, porque el momento están en desesperación. La ciudadanía ha visto el fraude colosal que ya se reflejó, ya la ciudadanía le dio la razón a Leonel en el fraude del 6 de octubre, y estas elecciones fallidas de febrero, hay evidencias claras de que no fue algo fortuito. ¿Y quién lo puede hacer? ¿Quién crea el caos? ¿Quién crea el caos? ¿Quién puede? Y además, ¿cuál es la única forma que tienen los partidos de oposición de llegar al poder? Es mediante elecciones democráticas. Los partidos de oposición es imposible que hagamos un fraude porque se quedaría quien está. Se quedaría quien está. Ni tenemos las armas para hacerlo y sería totalmente una estupidez. Porque ¿cómo podemos llegar al poder si no es por elecciones democráticas? Javier,
Háblame un poquito, el tiempo se nos agota, quisiera tocar varios puntos aún contigo. Háblame un poquito de la renuncia de Roberto Salcedo, que en el día de hoy vimos cómo trascendió a los medios, que renunció del partido por una serie de razones, ¿verdad? Decepcionado de su partido, que ya no es lo mismo que antes. Y bueno, de ahí todo el mundo comenzó a decir, pero es que Roberto, cuando aquel conflicto entre el presidente de la República y el doctor Fernández, como que de manera natural, él le por lo que le hicieron en la pasada elección, que no es un secreto para nadie, como que de manera natural correspondía que él, si había que irse, porque era obligado a irse de un bando, lo hiciera con el doctor Fernández, pero vimos que no, se quedó con el gobierno o con el danilismo, y supuestamente por promesas que no se cumplieron, y tal parece que bueno, esto ha sido una cadena de traiciones según vi en los medios. hago eco de lo que dicen algunos medios. ¿Cómo es eso? Dime qué te parece esta situación, esta renuncia. Cuando el barco se está hundiendo, se tira todo el mundo, aunque sea al mar, aunque esté en aguas profundas del mar. Eso es evidencia. Se lo lleve quien lo trajo, pues se tira, por instinto. Porque ahí ese barco ya se está hundiendo, el agua está entrando. Entonces ya eso es algo que va a empezar a suceder. Hay un sinnúmero de líderes que usted va a ver en los próximos días cómo van a venir a la fuerza del pueblo. ¿Cómo? En su mayoría pero dame una orejita, Javier. No, sabes de tiempo al tiempo. Dame la primicia. Tiempo al tiempo. No podemos, esas son cosas que van a impactar positivamente a nuestro candidato, a nuestro partido. Pero que más que se hunde el barco, yo diría, Javier, más que se hunde el barco, yo diría que malas acciones de las personas, porque supuestamente a él le prometieron la senaduría y fíjate quién resultó el candidato finalmente. Bueno, y entonces que esto, después porque lo que él hizo, él hizo fue un golpe de efecto, o sea, él apoyar al danilismo, luego de lo que le hicieron, que todo el mundo se decía, no, pero espérate, porque es al doctor Fernández que él debió, ¿verdad?, irse con esa tendencia hasta irse en ese momento del partido, y vimos que no. Entonces ahí como que las cosas se pusieron en su lugar, ¿verdad? Bueno, desde mi punto personal, hacerte la opinión sobre ese punto, creo que han sido muy malas decisiones las tomadas por ese político dominicano. Se va como con quien tú dices, con quien le traiciona. Sí. En las pasadas elecciones municipales, quien le traicionó públicamente, se va con esa facción. Que como dices, le prometen la candidatura a senaduría, tampoco recibió el apoyo, y vemos que hay, mira, ahí no, que esa es una reacción de dolor. Ahí yo creo que no necesitó ni siquiera de estratega que le dijera. Sí, pero han sido tres. Es que la dignidad, señora, la dignidad, y la gente está viendo bien las acciones de los políticos. Claro. La dignidad no tiene precio. Y eso te dice que es una facción partidaria que ni siquiera apoya a su gente, porque mira, Domingo también lo que se dice es Domingo. A su propia gente. Antes de irnos, 30 segundos, Javier, para que me digas, vemos a los oficialistas insistir, creo como que quiere hacerle creer a la gente eso, digo yo, porque dígame usted, que no quieren elecciones, porque están buscando muchos requisitos y muchas cosas, y que eso es, he escuchado a los portavoces de manera especial del gobierno, que son muchos y varios, decir que es que la oposición no quiere elecciones, que no quieren ir a elecciones porque están poniendo mucha traba. Digo, pero es que si aquí ha pasado algo y se sospecha al gobierno, se supone que tienen que tomar sus previsiones, no podemos ir así como así. Entonces, ¿es cierto o no que los partidos de oposición no quieren elecciones? Te repito lo que te dije, la única forma que tienen los partidos de oposición de llegar al poder es por el método democrático de elecciones. Esa es la única opción que tenemos. Los partidos de oposición queremos elecciones. Ahora bien, queremos elecciones que tengan garantías, queremos elecciones que estén revestidas de legalidad, queremos elecciones que estén arbitradas por un árbitro que sea equitativo. Esas son yo creo que esas son pedimentos justos. Teniendo en cuenta, después de lo ocurrido el 16 de febrero, el fraude del 6 de octubre, teniendo en cuenta las fallidas elecciones del 16 de febrero, tenemos
Y teniendo en cuenta también las exigencias de la ciudadanía, tenemos que solicitar y pedir todas las garantías electorales posibles, y eso es lo que queremos. Mientras tanto, tú tienes a un PLD que quiere un proceso electoral a como salga el BON, para ellos hacer y deshacer, para ellos imponerse con el dinero del Estado en medio y con un del sinnúmero caos, de prácticas. Eso es lo que sucede, que los partidos el partido de gobierno y sus aliados quieren unas elecciones en las que ellos puedan hacer y deshacer, mientras que los partidos de oposición quieren unas elecciones como la está exigiendo la ciudadanía, que sean unas elecciones revestidas de legalidad, que sean unas elecciones arbitradas por una Junta Central Electoral equitativa. Esas son las elecciones que queremos la oposición. Javier, muchísimas gracias. Yo creo que ha sido fructífero este tiempecito compartido contigo, ¿verdad? Hablamos de muchos temas. Sí, de todo un poco. La invitación está abierta para que cuando guste vamos a ver luego este proceso, a ver si podemos venir aquí a darle buenas noticias a los amigos televidentes. Cuando ustedes nos inviten, siempre estaremos aquí. Muchísimas gracias, Javier. Señores, vamos a hacer una pausita breve, sumamente breve, para venir con Jessy Saldaña y los deportes.